Buenas noches. Buenas noches, doctora. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo está? Vamos a esperar un momentito, se están conectando ya para comenzar la clase. Claro, doctora. Doctora, una consulta. Sí, Soy de los chicos, vengo en representación, entre comillas, para entrar más en confianza, de los chicos que pasamos las clases del curso jurídico ya. de Derecho Constitucional y estaba revisando los videos y en un video dio una tarea el día 2 o 3 de septiembre. Y quería preguntarle eso, si podíamos entregar los chicos que participamos en el curso, por favor. Mm, para que sea un justificativo. Sí, Ignacio, tú estabas en el curso, ¿no? sí, doctora, yo estaba en el curso, también mi compañero Silver y mi compañero Fernando. Creo que hay un compañero más, pero el cual no pude identificar su nombre. Ya. A ver, para considerar. Em, Hay otro tema. El día jueves vamos a tener clases semipresenciales, por si acaso. ¿Sabían algo? ¿Les comunicaron algo? Sí, doctora, Tenemos los días lunes y jueves, ¿no? Pero se ha determinado que los días martes y jueves hace las clases semipresenciales, o sea, va a ser en la universidad. A los días lunes lo haríamos solo por Zoom, ¿no? Como lo hacemos siempre. Pero el día jueves va a ser en la universidad, nuestro horario de clases. Licenciada, Sí, mm, tengo entendido que las clases si bien van a ser semipresenciales, pero no van a ser de manera obligatoria. sí es de manera voluntaria, pero a veces es bueno, ¿no? El tema de lo del trabajo en aula es otra cosa, ¿no? Y si pueden asistir, háganlo, ¿no? Porque igual no vamos a trabajar, digamos, se puede ser más didáctica la clase por el tema que vamos a estar en el aula, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes? La cosa es pasar, ¿no? Que sea en la universidad. exacto, tiene toda la razón del mundo. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Supongo que debe haber alguien que se sienta tranquilo, pero yo necesito la presión de mis compañeros, de la docente mirándome, para poner un poco más de desempeño del que pongo. Y es natural, creo yo. O sea, la mayoría de la gente hace eso, ¿no? Siempre necesita a más personas. Y me hace falta también ese contacto físico entre las personas, el hablar, aunque no va a ser lo mismo, obviamente. Y tal vez por mucho tiempo no vuelva a ser lo mismo como era antes. Pero al menos nos vamos a poder ver y no hablar a través de una máquina. Ujú. Porque la idea también de todo esto es que poco a poco vayamos volviendo a la normalidad, ¿no? Va a ser así poco a poco, ¿no? No de golpe, digamos. También es la idea esa, ¿no? Porque otra cosa es compartir con los alumnos, no tanto docente-alumno así en el aula, ¿no? Licenciada, sáqueme de una duda. ¿Es necesario el carnet de estudiante para entrar a la universidad? A ver, la mayoría de ustedes de este grupo tienen ya sus vacunas. El doctor Unzueta les pidió, ¿no? Que manden los que están, que se registren, ¿no? Los que ya tenían sus vacunas. La mayoría tal vez se ha puesto la Sinopharm, ¿no? Que es al mes, es el refuerzo, ¿no? Otros se han puesto Johnson y Johnson, que es una sola dosis, ¿no?
La idea de nuestro grupo es que no son muchos participantes, son 16 o 17 en la lista, un poquitos. Entonces se puede hacer más didáctica, perdón, la clase también, ¿no? ¿Tienen ustedes ya organizados trabajos o se han organizado ya por grupo, por afinidad? ¿O cómo tienen sus grupos de sus otras materias para hacer los trabajos? O por lista les voy a ordenar. Licenciada, es que el detalle aquí es que ninguno de nosotros nos conocemos, ni los grupos siempre nos han armado los docentes. Ya, porque en el anterior semestre tenía grupos que, o sea, me pedían, ¿no? Que sea así como ya tenían sus grupos conformados, por eso era la pregunta. Y en sí, como antecedente del anterior semestre, a lo que he visto, que cada uno hizo su trabajo voluntariamente cuando, no sé en qué materia nos tocó, pero nos quisieron organizar en grupos, pero como, no, como dijo mi compañera, no nos conocemos muy bien, no sabemos cómo es nuestro desempeño por cada persona, También cada se uno. puede hacer el trabajo, digamos, individual, ¿no? Ajá. Por el mismo hecho que no son muchos, ¿no? Es más fácil organizarlos también. Porque van a hacer un trabajo, por ejemplo, de los 4 crímenes cuando ya terminemos este tema de la Corte Penal Internacional. Y van a hacer, ¿no? O sea, la idea era hacer que lo hagan de grupo de, por decir, de 4, ¿no? Que serían en total 16 alumnos. Disculpe, licenciada. Sí, ¿Es sí o sí 4? Puede ser, digamos, mínimo 2 o máximo 4. es que como son 4 temas, 4 crímenes, porque si hacemos de 2, digamos, el siguiente grupo, digamos, el grupo quinto tendría que hacer, repetir el mismo, ¿no? El mismo crimen, digamos. ¿Es una exposición, dice? Es un trabajo que van a hacer referente a cada crimen y lo defienden. Después, para el trabajo final, vamos a ver qué ya les voy organizando, ¿no? Para el tema de los trabajos también. Hay 2 trabajos que vamos a hacer referente a este tema. Vamos a hacer los 4 crímenes que son de relevancia e importancia, ¿no? En este tema de la Corte Penal Internacional. Y otro caso, ¿no? Que ha sido sometido a la Corte. El primer caso sentenciado es el caso de Tomás Lubanga. ¿Han escuchado alguna vez de Tomás Lubanga? No, licenciada. Entonces, es un caso bien interesante, ¿no? Entonces, al investigar ese caso, se van a dar cuenta de lo que en sí hace la Corte Penal Internacional referente a los delitos, ¿no? Que son sometidos a su jurisdicción. O sea, de los crímenes sometidos a su jurisdicción. Ya terminando el tema, ya les voy a indicar cómo van a hacer, ¿ya? Ese sí es un trabajo que, digamos, es más larguito, ¿no? Porque estos temas de crímenes son específicos, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a ver los crímenes sometidos a la jurisdicción de la Corte. Entonces, ya al hablar de estos crímenes, ya se van a dar cuenta, ¿no? De cada uno, la diferencia. Pero a ver, ya que se han conectado más, ¿qué les parece las clases que va a ser semipresencial los días jueves? ¿Qué dice Adria Sola? ¿Va a asistir a las clases?
Andrick, ¿está en clases o no está? Sí, doctora. Solo que el factor tiempo no me acompaña mucho lo que es en las primeras horas, pero sí para sus clases puede estar presente. Alejandro, Buenas noches, doctora. Yo creo, por el momento es bastante complicado hacerlo presencial, uno por el riesgo que se tiene y va a venir por esta cuarta ola que va a llegar, y por el factor laboral. También creo que la mayoría de mis compañeros trabaja, al igual que yo, y es muy dificultoso ir de manera presencial. pero digamos en la noche tienen horarios de trabajo, cuando si es que fuese el caso de que las clases fueran normales, digamos, los horarios habituales y presenciales. Bueno, en mi caso, mi horario es en realidad rotativo. Son turnos que se cubre. Y bueno, esta semana, por ejemplo, sí estoy trabajando en la hora nocturna. Es rotativo que tenemos el horario. De que te acomodas de acuerdo a tu tiempo. Y Edme Lisbeth Cachi, Yo, Lice, sí puedo asistir solo una vez a la semana. No voy a poder porque tengo turno en el hospital, entonces me va a complicar. Pero los otros días sí puedo venir. o sea, Tal vez un solamente poco es el día tardecito. jueves en nuestro caso, nuestra materia, ¿no? Nuestro caso de nosotros. O sea, de este Este grupo. jueves. Sí, este Los jueves sí. Sí, lunes van a ser normales, así como lo estamos haciendo ahora, virtual, pero el jueves y presencial. sí, podría asistir, Lice. La otra semana no creo. Porque, como le digo, tengo turnos. Entonces depende. A veces me toca un día, a veces otro día. Mm. A ver, vean su tiempo, ¿no? Y de acuerdo a eso también. Si pueden asistir, háganlo, ¿no? Pero Lice, una Ignacio, pregunta. sí. Todo esto, ¿en qué parte, o sea, de la universidad? Porque yo no conozco nada de la universidad más que la caja. ¿Y en qué parte es el aula? ¿Dónde hay que subir? A eso les voy a hacer conocer al grupo su aula, ¿ya? Y doctora, es en los bloques antiguos, ¿verdad? Aquí sí, en la Santibáñez. En los bloques antiguos, no, doctora, no es en los nuevos donde está el ascensor. A ver, voy a ver exactamente, pero yo les voy a hacer conocer al grupo igual, ¿ya? Es el día miércoles. Nuestro aula y todo. Y en el caso de Ignacio, Yo sí, doctora, voy a asistir. ya. Jason, para empezar, no está ni en la clase. No está Jason. Sergio Mir, Buenas Sergio, noches, doctora. buenas. Yo no sé, no sé, tendría que evaluar la situación epidemiológica para ver, porque convivo con una persona de alto riesgo. Ay, ya. Todas esas cosas tienen que ver, ¿no? A ver, Juan Carlos, Buenas noches, Lice. buenas Bueno, noches. en mi caso me es un poquito difícil. También yo hago turnos así rotativos en el trabajo, entonces hay días que sí podría y hay días que no. Ya. A ver, vamos a ir viendo. O sea, les hago la pregunta así uno a uno para ver más o menos, ¿no? Quiénes pueden, quiénes no. María Alejandra, Buenas noches, doctora. buenas noches. Yo igual tendría que ver la situación epidemiológica porque igual convivo con una persona de alto riesgo, entonces tendría que Ya, analizar si puedo asistir. todos esos temitas vean, pues, pero los que puedan asistan, ¿no?
Una forma que siempre la idea es que las cosas mejoren, no empeoren, ¿no? Y lo mejor ser siempre positivos, ¿no? Y ojalá que las cosas no se compliquen, ¿no? Es siempre lo que esperamos todos, ¿no? Porque ya está bien complicada la situación, ¿no? Para todos. Licenciada, esto de la asistencia, ya cuando digamos sean presenciales prácticamente todo, ¿nos puede afectar bastante? Yo, digamos, tomo en cuenta la asistencia, ¿no? Porque ahí veo el tema del interés de cada estudiante, ¿no? Entonces, eso también suma dentro de lo que son los 40 puntos, ¿no? Trabajos, asistencia, participación. Entonces, de los que no pueden realmente ir, o sea, igual se va a grabar la clase, igual se les va a subir al Moodle. La diferencia va a ser que unos van a estar en su casa y otros van a estar en el aula, ¿no? Conmigo. Como lo que es normalmente. Y la idea es que ir poco a poco volviendo, ¿no? A retomar. Cuesta, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Con la idea de que las cosas no van a empeorar, sino van a ir mejorando. Ya, entonces, todos los que puedan asistir, háganlo. ¿Está bien? A ver, les llamaré la listita ya para empezar la clase. Acero Tarqui Santiago. Santiago no está asistiendo a clases, ¿qué estará pasando? Adrián Sola Delgadillo. Presente, doctora. Arce Montaños Daniela. Presente, doctora. Ay, perdón, Daniel. Daniela, te cambió tu nombre. Daniel, perdón, Alejandro. Presente, ¿no? Arnés Soto Carlos Fernando. Licenciada, buenas noches, presente. Buenas noches. Arce Fernández Leina. Cachichoque Edme Lisbeth. Presente, dice. Caero Javier. Presente, doctora. Katari Arias Robert Hasson, perdón. Falta. Faltando igual. Chayapa. Chinche Juan Carlos. Conde Suárez Sheila. Cosío Villarroel Ignacio. Perdón, me he saltado. Conde Suárez Sheila Jacqueline no está. Cosío Villarroel Ignacio. Presente, doctora. Herrera Pardo María Alejandra. Presente, doctora. Herrera Pardo María Alejandra. Presente. Presente, doctora. Ya. Perdón, tuve problemas con mi audio. Ya está presente. Mamani Macías Edi Rodrigo. Marca Matías Lisbeth. Presente, licenciada.
Mir Angulo Sergio, Presente, doctora. Santa Cruz Rivero Silver, Presente, licenciada. Ramírez Churqui Jason Ramiro, Presente, Lice. Quinteros Torrico Rodrigo, esta es mi lista oficial, por si acaso. ¿Alguien falta en la lista? No, todos alguien que tal vez no me escuchó y que esté en clases. Todos están, ¿no? Todos. Ya. Estoy con mi micrófono, por favor, no me hables. ¿Se ve la diapositiva? ¿Sí, no? ¿Están viendo? Sí, Sí, se licenciada. ve, doctora. Nos quedamos en punto 7 era, ¿no? Ya vimos los principios. Los crímenes sometidos a la jurisdicción de la Corte nos falta, ¿no? Un segundito, por favor. Los que tengan su libro, está en la página 105. Ya deben tener, ¿no? La mayoría de sus libros, o nada siempre. Fernando tiene su libro. Aún no, licenciada. ¿Qué ha pasado? Ya vamos a dar examen. La verdad es que no tuve. Nuestro examen cae el día jueves o lunes. Nuestra fecha. No lo tengo a la mano ahorita. ¿Qué día es nuestro examen? ¿17, no? Me estoy confundiendo. Lo tengo anotado en mi agenda, pero no lo tengo ahorita a la mano. Sergio, ¿cuándo es nuestro examen? Creo que el 13, doctor. El 17 es con mi otro grupo. ¿Lunes o martes cae? Ah, perdón, lunes o jueves. Lunes creo que es el primer examen que tenemos la próxima semana. Muy bien. Pues va a ser virtual. Es el 16, Lice. 16. ¿Cómo es? ¿Qué fecha es exactamente? Jueves 16. A ver, de eso les voy a avisar si va a ser virtual o va a estar en el aula. Cae jueves, ¿no? Sí, Lice, no. Hacer todo en función al librito, a las diapositivas de cada tema. Entonces, no, nada difícil. Los tienen que aprobar. Depende de ustedes, ¿no?
A ver, espérenme un segundito ya. Ya, vamos a ver entonces el punto 7 sobre los crímenes sometidos a la jurisdicción de la Corte. El artículo 5 del Estatuto de la Corte Penal Internacional señala que la competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Dichos crímenes son el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Y vamos a ir revisándolos uno a uno ya. En cuanto al crimen de genocidio, vamos a ver. ¿Quién está con su librito para que me lo pueda leer el punto A sobre el genocidio? Sobre el crimen de genocidio. ¿Quién está Yo, con- licenciada. El punto A, ¿verdad, licenciada, del libro? Sí, por favor, nombre completo, yo les anoto todo. Silver Santa Cruz. Y adelante, Silver. Ya. Los actos que constituyen crímenes contra la humanidad, si se dan las condiciones que acabamos de mencionar, son las siguientes: homicidio o asesinato. Eso sería el primer crimen de lesa humanidad. O sea, en sí, el punto A de genocidio. Doctora, disculpe, ¿en qué página dijo que estamos? 105, estamos en el punto Ah, ya. 7, viendo los crímenes sometidos a la jurisdicción de la Corte. Y hemos Ya dicho lo vi, que licenciada. son 4 crímenes, ¿no? Sometido al crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. A ver esta partecita. En relación con estos crímenes, son responsables criminalmente los autores, quienes ordenan, solicitan o inducen a cometerlos, quienes facilitan o colaboran en su ejecución, y en el caso del genocidio, quienes incitan directa y públicamente a otros a cometerlo. Por otra parte, existe responsabilidad criminal por la consumación del crimen y por la tentativa de cometerlo, salvo que quien intente cometer un crimen abandone completa y voluntariamente su intento. Y los vamos a ver cada uno. Silver estaba revisando, ¿no? Entonces el punto A sobre el genocidio, vamos a ver ya. Sí, ya estaba leyendo el punto, la página 106, va a disculpar. Genocidio. La definición de genocidio que ofrece el estatuto en la misma contenida en la Convención para la Prevención y la Represión del crimen de genocidio, que define este crimen como un conjunto de actos cometidos con la intención de destruir todo o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso. A optarse por esta transcripción de la Convención, se ha desaprovechado la oportunidad de ampliar su definición de forma que abarque otros grupos como los sociales o los ideológicos. El crimen de genocidio se caracteriza por 2 elementos: uno subjetivo, que consiste en la voluntad de destruir total o parcialmente uno de los grupos humanos enumerados, y otro objetivo, que consiste en la comisión de algunos de estos actos, tanto en tiempo de paz como de guerra. Entre ellos tenemos el inciso A, matar miembros del grupo. Inciso B, atentar gravemente contra la integridad física o mental de miembros del grupo. Inciso C, someter intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que ocasionen su destrucción física total o parcial. Inciso D, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Y por último, el inciso E, transferencia forzosa de niños de un grupo a otro. Cabe resaltar lo señalado por la Sala de Cuestiones Preliminares, primera en la decisión sobre la emisión de una orden de detención en el caso prosecutor B. al-Bashir, del 4 de marzo, versus al-Bashir de B, ¿no? Sí. Al-Bashir
del 4 de marzo de 2009, situación en Darfur, sobre el crimen de genocidio con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Los elementos de los crímenes a que se refiere este artículo 9 del Estatuto exigen que los actos hayan tenido lugar en el contexto de una pauta manifestada de conducta similar dirigida contra ese grupo o haya podido por sí misma causar esa destrucción. Asimismo, la Sala sostuvo que dichos elementos de los crímenes, al exigir una amenaza real para el grupo contra el que se dirige la conducta, transforman el concepto tradicional según el cual el genocidio se consuma tan pronto como se exterioriza la intención de destruir total o parcialmente a uno de los grupos protegidos, con independencia de si el comportamiento del autor representa una amenaza real y concreta para la existencia total o parcial del grupo afectado. Ya, muy bien. Gracias, Silver. Entonces, viendo esto sobre el crimen de genocidio, acá también lo tenemos en nuestra diapositiva. En cuanto al crimen de genocidio, entonces un conjunto de actos cometidos con la intención de destruir todo o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y otros grupos como los sociales y los ideológicos. Los genocidios son siempre actos de odio que buscan la aniquilación de un grupo étnico, religioso o de otro tipo con el fin de destruirlos parcial o totalmente. Y los estudios afirman que solo durante el siglo XX el número de personas que murieron a causa de los genocidios fue de 70 millones de personas. Un genocidio viola algunos o todos los derechos humanos, puede ejecutarse con acciones que van desde la privación de medios para la subsistencia hasta la tortura y asesinato masivo de las personas. Y en la anterior clase ya habíamos hablado sobre el tema de Hitler, ¿no? Sería un buen ejemplo para este tema de genocidio. En esa época, por ejemplo, se ha cometido este crimen de genocidio. Era cuando hablamos de, o sea, podemos ver el tema del odio, ¿no? ¿Sí o no? Y ellos odiaban a los judíos, ¿no? Exacto. Entonces, ha sido realmente el peor, ¿no? O sea, de todos los que podemos mencionar. ¿Vieron la película? Que es referente a esa época. Porque, ¿cuál es el fin? O sea, es una gran matanza, ¿no? O sea, ha sido una gran matanza de personas. Y el fin que tenían era exterminar, ¿no? Un grupo social por motivos de ¿qué? De raza. Entonces había mucho racismo, ¿no? Y también ahí entra el tema político, un tema religioso, ¿no? Y ahí podemos ver el tema del holocausto del pueblo judío, ¿no? A manos del ejército nazi. El cual ha sido, podemos decir que ha sido un episodio histórico terrible, ¿no? El holocausto, por ejemplo, también conocido en hebreo como, o sea, como catástrofe, ¿no? Conocido en la terminología nazi, como una solución final, ¿no? Enfocada a los judíos. El genocidio que tuvo su lugar en Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bajo el régimen alemán de los nazis. Entonces, es un buen ejemplo para siempre acordarnos de este tema, ¿no? De este crimen que es el genocidio.
Y vamos a continuar de dónde viene el término de genocidio. Es un término legal, viene del griego y latín. Por ejemplo, del griego, geno, del griego significa raza. Y sidio del latín, que significa asesinar. Entonces, el ejemplo que ya hemos hablado, ¿no? El ejemplo de genocidio es el genocidio judío del régimen nazi, al mando de Adolfo Hitler, ¿no? Que todo el mundo lo conoce, ¿no? Intentó exterminar a la población judía del continente europeo, llevando adelante un genocidio de más de 6 millones de judíos. Las muertes fueron consumadas por ahorcamiento, disparos, golpes, hambre extrema, asfixia con gases venenosos, entre otros. Y también tenemos otro ejemplo, el genocidio de Ruanda, el genocidio de Guatemala. Entre los actos considerados genocidas se encuentran también matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental. Entonces, ¿cuál es el fin siempre de este crimen de genocidio? La muerte, ¿no? Prácticamente, ¿sí o no? A ver qué dice Silver, a ver. Hemos revisado un poco. Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Generalmente se da por motivos más de odio que por otro tema, ¿no? O por situaciones de que otra raza se cree más superior que otra. Así es. Y constantemente podemos ver, ¿no? Ese repudio, por ejemplo, hablando de raza, de la gente blanca hacia la gente negra, o la raza negra. Y ha habido varios casos que hemos visto, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo. Cuando lo han matado, ¿qué se llamaba este señor? Morenito o negrito. George Floyd. Ha sido un caso a nivel mundial conocido, ¿no? Y a causa de eso ha habido mucho levantamiento de protestas y todo, ¿no? Y ahí realmente en ese caso se ha visto el odio, ¿no? A la raza, ¿sí o no? En muchos casos, ¿no? Que va bien. ¿Qué opinan, por ejemplo, de ese caso? Desde mi punto de vista es que sí, o sea, sí existe en Estados Unidos una discriminación, pero está mal, obviamente, ¿no? No quiero defender a los policías, obviamente está mal el abuso excesivo de fuerza que utilizan, porque es demasiado, pero en criminología nos han enseñado algo que podría como que no justificar, pero sino aclarar por qué tienen ese comportamiento tan agresivo, especialmente a la raza negra. Entonces, supongo que por ese lado intento entender por qué esa agresividad tanto y tanto perjuicio hacia las personas de raza, de raza negra. Pero obviamente el caso ha sido muy sonado y tal vez muy mediático desde mi punto de vista, porque no sé si habrá ayudado algo realmente, o solo los medios aprovecharon de que está de moda, por decirlo, defender a las personas o tener una igualdad en sí. Porque se ha visto después de ese caso algunos otros y como tal no es que haya cambiado mucho. En el mismo ¿no? En la misma ciudad de Estados Unidos, ¿no? No recuerdo ahorita la ciudad. Igual, ¿no? Ha sido... Y al poco tiempo nomás que pasó lo anterior, ¿no? Entonces, este tema del racismo se ve, ¿no? A nivel mundiales, ¿no? No solamente es en Estados Unidos. Sin ir lejos, acá, por ejemplo, los discriminamos también, ¿sí o no? Por ejemplo, tenemos bastante de raza negra, que son de los yungas, ¿no? ¿Sí o no? Como que hay gente que les tiene fobia, ¿no? Cuando la única diferencia es el color de la piel, ¿sí o no? Pero todos somos seres humanos, ¿no?